Manuel José del Corazón de Jesús Belgrano es el nombre completo de quien nosotros llamamos Manuel Belgrano. Nació en el año 1770 en Buenos Aires. Todavía no se había creado el virreinato del Río de la Plata y por lo tanto la ciudad no era la capital. Sus calles eran de tierra y en los días de lluvia se formaba un barro que hacía difícil poder recorrer los caminos en carro o a pie. El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo y había nacido en Italia. Fue uno de los tantos comerciantes extranjeros que se instalaron en la ciudad de Buenos Aires desde mediados del siglo. Don Domingo Belgrano se casó con una mujer criolla, doña María Josefa González Casero, y tuvieron 13 hijos, 5 mujeres y 8 varones. Manuel nació un 3 de junio en la casa en la que vivía la familia, que quedaba muy cerca de la iglesia Santo Domingo. Fue el cuarto hijo. Aprendió a leer y escribir en el mismo convento. Después siguió estudiando a pocas cuadras de allí, en el Real Colegio de San Carlos, que quedaba muy cerca de su casa. Pero como era para alumnos pupilos, desde muy chico se tuvo que acostumbrar a estar separado de su familia. Como en Buenos Aires no había universidades, los jóvenes de las familias ricas de la época que querían seguir carreras universitarias tenían que dejar sus hogares e instalarse en otras ciudades del virreinato como Charcas o Córdoba, o cruzar el océano para estudiar en Europa. Esta posibilidad era muy costosa y muy pocas familias podían acceder. En la época colonial, el padre era la autoridad familiar y tomaba todas las decisiones importantes. Elegía esposo para sus hijas y también decidía a qué se tenían que dedicar sus hijos varones. Las 5 hermanas de Belgrano se casaron con comerciantes. De los varones, uno fue sacerdote, 2 militares, 3 ocuparon cargos en la administración pública del virreinato y solo 2 se dedicaron al comercio. Domingo decidió que sus hijos Manuel y Francisco estudiaran comercio en España. Aunque Manuel tenía solamente 16 años, su vocación estaba muy definida. Quería estudiar Derecho y lo hizo en la Universidad de Salamanca. En 1789, él estaba en España y la revolución en Francia cambiaba las ideas, particularmente en los hombres de letras con los que él frecuentaba. Estas ideas de libertad, igualdad, seguridad y fraternidad también se apoderaron de él. Durante su infancia y juventud, Belgrano fue testigo de acontecimientos tan importantes como la creación del Virreinato del Río de la Plata, el comienzo de la Revolución Industrial en Inglaterra y la Revolución Francesa. En 1794 regresó a Buenos Aires. La ciudad había cambiado y se había modernizado. La educación también estaba cambiando. Por ejemplo, había proyectos para transformar el que había sido su colegio en una universidad. De esa manera, los jóvenes de Buenos Aires podrían estudiar carreras universitarias en su propia ciudad. Desde su regreso, Belgrano participó activamente en la política. Fue protagonista de acontecimientos decisivos de nuestra historia, como las invasiones inglesas en 1806 y 1807, la Revolución de Mayo, las guerras de la Independencia y el Congreso de Tucumán en 1816. Manuel Belgrano tuvo una participación destacada en la Revolución. Hacía tiempo que pensaba que lo mejor para estos territorios era romper con España y organizar un gobierno propio. Al enterarse que Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, había tomado Sevilla, se juntó con Saavedra y le pidió al virrey Cisneros la celebración de un cabildo abierto. Después de la Revolución de Mayo, Belgrano formó parte de la primera Junta de Gobierno. Durante 4 años, desde mayo de 1810 hasta enero de 1814, la actividad de Belgrano se concentró en la guerra. Aunque no era un militar de carrera, se desempeñó como jefe de varias campañas en las que obtuvo triunfos y derrotas. En 1812 fue enviado a la zona donde se encuentra hoy la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para detener a los realistas por el río Paraná.
Allí propuso que todos los regimientos usaran el mismo distintivo. Eligió los colores celeste y blanco porque, según él mismo explicó, tenían tradición y simpatía popular. En Buenos Aires, el gobierno aprobó la iniciativa de Belgrano y aceptó la creación de la escarapela. Poco más tarde, Belgrano quiso animar a sus tropas que habían sufrido algunas derrotas, izando una bandera como símbolo de libertad. Así, el 27 de febrero de 1812, izó por primera vez una bandera que tenía los mismos colores que la escarapela. En esta oportunidad, el gobierno lo desaprobó porque pensaba que un ejército con una bandera propia significaba declararse independiente del rey de España, y esto era imprudente en este momento. Pero Belgrano no se enteró porque ya había partido rumbo a Salta para hacerse cargo del ejército del Alto Perú. Sus ideas y sus acciones a favor de la revolución por la que dio todo convirtieron a Manuel Belgrano en uno de los más grandes hombres de nuestra historia. Lo recordamos todos los días, cada vez que nuestra bandera flamea en los cielos o la escarapela adorna nuestros corazones.